Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando concluía su actividad pública, hizo Jesús esta declaración: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo vine para ser luz del mundo, y así el que crea en mí no quedará en tinieblas. Al que escuche mis palabras y no las obedezca, yo no lo condeno, porque no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho son las que lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me ordenó lo que debo decir y cómo he de hablar. Yo sé que su mandato es vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo según me lo ordenó mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día, miércoles 11 de mayo. La palabra de Dios nuevamente. Podríamos decir, qué tan hermoso es nuestro Padre Celestial, que todos los días se acuerda de nosotros, todos los días, con su palabra que está ahí, a la puerta, que está ahí, a nuestra mano, que está a nuestro oído. La palabra siempre llega para decirnos: el Señor, Dios Padre amoroso, está cerca de nosotros y nos bendice. Es el regalo más grande del Padre, que es amor y misericordia, y que nunca nos deja solos, nunca nos abandona. Más bien nosotros somos los que a veces lo abandonamos, nos distanciamos, pero sepamos que el Señor nunca nos deja solos y siempre está cerca de nosotros. Hoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 44 al 50, encontramos esta afirmación de Jesús. Él se presenta hoy como la luz. Dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Es decir, cree en Dios. El que ve a Jesús, ve al Padre. El que oye a Jesús, oye al Padre. Es lo que Él nos está diciendo. Y dice, primera parte: yo vine para ser luz del mundo, y así el que crea en mí no quedará en tinieblas. Jesús es esa luz del mundo que viene para iluminar el camino de los que se encuentran en oscuridad, en tiniebla, de aquellos que están apartados de la misericordia de Dios. Él viene para indicar el camino que Él lleva a la casa del Padre, que Él lleva a la salvación, porque luego dice, la segunda parte, que es la palabra, dice: al que escuche mis palabras y no las obedezca, yo no lo condeno, porque no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. La segunda parte es la palabra, que la palabra también es aquella luz que indica el camino que nos lleva a la salvación. La palabra es lo que Jesús nos comunica de parte del Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino que lo que yo digo es porque el Padre me ordenó que lo dijera. Esa palabra que yo les doy a ustedes es porque Dios me ha mandado para que se las comunique, y con el fin de que ninguno se pierda. Pero el que no crea, dice el Señor, porque yo no vine a condenar al mundo, sin embargo, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. ¿Quién lo va a condenar? Pues las palabras que el mismo Jesús ha dicho son las que lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me ordenó lo que debo decir y cómo he de hablar. Yo sé que su mandato es vida eterna. Por lo tanto, el que acepta esa palabra de Dios ya tiene asegurada la vida eterna. Es la alegría más grande, es un lenguaje muy bonito que nos regala hoy el Señor en esta palabra. Primero, Jesús es la luz de nuestras palabras, la luz de nuestros comportamientos, de nuestros actos, la luz de llevar nuestra vida de manera coherente, la luz de levantarnos de los errores, de las caídas. No quiere decir que no hayamos cometido errores. Claro, tenemos situación difícil en nuestra vida, tenemos pecado, tenemos desobediencia, pero Jesús es la luz, y cuando nos acercamos a Él, toda esa situación de oscuridad y de pecado empieza a cambiar. Jesús es la palabra, y cuando lo escuchamos hablar, pues nos motiva para cambiar, nos motiva para ser mejores, nos motiva para cumplir la voluntad del Padre. Y por tanto, si seguimos a Jesús, que es la luz, y escuchamos su palabra, entonces tenemos asegurada la salvación, la vida eterna. Así es como hoy el Señor nos habla en este pasaje bíblico. Muchos no lo aceptaron, muchos no creyeron en Él. Por eso Jesús les dice:
como no me aceptaron, como no escucharon la palabra de Dios, esa misma palabra es la que los juzga a ustedes. No es el Hijo del Hombre, no es Dios el que juzga, sino es ustedes mismos que se excluyen por no escuchar la palabra de Dios. Aquel que no quiera escuchar, aquel que no quiera creer, pues el Señor no lo obliga, lo invita, le propone. Esta es la luz, esta es la palabra que te lleva a la salvación. ¿La quieres? Y si en realidad dices sí la quiero, pues entonces la tomas y cumples la voluntad del Padre Celestial. Oremos por aquellas intenciones de nuestros hermanos que se acercan a nosotros a pedir la oración, tanto como es la vida, la salud, como tantas situaciones difíciles que se presentan en el camino. Sea el Señor quien les bendiga en la salud y les conceda a Él, que es el médico del cuerpo y del alma, el don de la salud. Y en las situaciones difíciles, el Señor les dé la sabiduría, la inteligencia y les dé la fortaleza para enfrentar esas situaciones difíciles. Oremos también por nuestros hermanos que hoy cumplen un añito más de vida. El Padre Celestial los colme con su gracia, con su bendición y que tengan un feliz cumpleaños. Roguemos también a nuestro Padre Celestial por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.